Muy bien. Bueno, vamos hermanos, ahora le voy a pedir al director de nuestro seminario, al pastor Jonathan Rayfield, que por favor pase y que nos presente la palabra del Señor. Le voy a rogar, por favor, solo especialmente a los adolescentes, ¿verdad? Si entendemos, si es una urgencia, está bien salir de otra manera. Vamos a esperar. Yo no conozco al pastor, no es de predicar muy largo, pero sí vamos a ser bendecidos, pero distrae cuando está gente entrando y saliendo y a veces no se puede, está bien, pero tratemos, hagamos lo posible por mantenernos acá atentos. Adelante, pastor. Muy buenas tardes, hermanos. Me encantó ver el tema de esta noche. La verdad es que no lo sabía de antemano y empecé a orar. Me ocurrió hace unas semanas un mensaje que me pareció que Dios podía usar. Un poquito el micrófono, hermano. Decía que hace un par de semanas que me ocurrió un mensaje, ¿verdad? Basado en algo que lo voy a mencionar en un rato y me van a entender mejor. Pero oré que Dios, si tú quieres que presente este mensaje en algún momento a los hermanos de la iglesia, que me des la oportunidad. Y eso lo oré, creo que era el miércoles. Y el jueves el pastor Archie me pidió que predicara esta tarde. Y luego a ver este tema de toda la noche musical, ya me doy cuenta de que parece que era de Dios. Y por eso estoy muy, muy contento, muy alegre, ¿verdad? A veces el Espíritu Santo obra así en nuestras vidas. Hermanos, muchas veces hemos sabido de lo que es una paradoja, ¿verdad? Una paradoja es algo que es misteriosa, es algo que parece que debe estar así, pero termina no siendo así, y es una paradoja. Hay un hombre que era ateo, con 15 años decidió que iba a ser ateo, porque era capaz, estaba de moda nomás, como está básicamente de moda hoy en día ser ateo. A veces da la idea de que la persona es inteligente, pero la verdad es que las razones por las cuales uno se hace ateo muchas veces no es muy inteligente. Pero con 15 años dijo, yo voy a ponerme muy inteligente. Era un chico, un joven muy estudioso, se llama C.S. Lewis. Algunos de nosotros hemos escuchado de C.S. Lewis, C.S. Lewis, ¿verdad? De Inglaterra, creo que es de Inglaterra. Bueno, con 15 años decidió dejar toda la fe y las cosas bíblicas para hacerse ateo nomás. Y luego con 30 y pico años empezó a preguntarse de vuelta si realmente puede ser la verdad de que no hay un Dios. Y si la Biblia capaz es la verdad. Y que Dios es el Dios, ¿verdad? Del universo y de nosotros. Y luego se convirtió a leer un libro que se llama El Hombre Eterno, por otro creyente que era muy conservador. Tiene que ver con la locura de la evolución y cómo la evolución no puede explicar la apariencia de un ser humano como Jesucristo. Y por leer ese libro, C.S. Lewis se convirtió con 32 años por ahí. Y él escribió un libro bastante conocido ahora que se llama Las Crónicas de Narnia. Y hace pocos años que Disney, todos sabemos quién es, ¿verdad? Disney, ellos publicaron una película sobre las Crónicas de Narnia. ¿Cuántos de nosotros la hemos mirado? Bastantes de nosotros la hemos mirado. Y es una historia basada en la Biblia. Es algo de una fantasía, pero claro que la narración y las imágenes que se usan se basan en la Biblia. Y es una paradoja porque Aslan es un león. Y es un león que es muy fuerte, es el rey, ¿verdad? Es el rey de la tierra. Pero después de que un niño hubiera, si recuerdo bien, mentido, era traidor ya, Aslan, en vez de dejar que este niño que iba a ser rey, Aslan quería que fuera un rey, pero era ya traidor, decidió, en vez de tener que ese niño fuera muerto, él dio a su propia vida en rescate para hacer de ese pecador, de ese traidor, un rey perdonado, ¿verdad? Y es una historia lindísima. Si ustedes, no sé si puedo recomendar toda en esa película, en esa historia, pero yo puedo decir que la historia fue escrita por un cristiano, y Disney, en mi opinión, hizo bastante bien en representar
lo que es el libro, ¿verdad? Y guardar el mensaje cristiano. Así que si quieren mirarla, es una de las pocas que es bastante recomendable. Pero hay muchas paradojas en la Biblia. Porque vemos a un león portándose como un cordero en dar su vida en rescate por los demás, ¿verdad? Y es algo de una paradoja. En la Biblia vemos muchas paradojas. Cristo dijo, si alguien quiere ser el primero, él será el postrero de todos y el servidor de todos. No pensaríamos naturalmente, para ser grande yo tengo que ponerme abajo y servir a los demás. Es una paradoja eso, pero es la verdad. Y Cristo dijo, perdón, el apóstol Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Porque nuestra dependencia no debe ser en nosotros mismos. Cuando nosotros somos débiles, y todos nosotros somos débiles, podemos confiar en Jesús y de esa fuente recibir la fortaleza, la fuerza, el ánimo para seguir y seguir con éxito. Cristo dijo, yo he venido para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien puede ver, está bien eso. Tristemente, muchas veces la gente piensa que ve, pero no ve claramente en las cosas espirituales, y al escuchar a la luz de Cristo, a veces ellos se ponen medio orgullosa, ¿verdad? La gente, y en vez de recibir la luz de Cristo y de Dios, ellos se satisfacen con sus tradiciones, sus costumbres religiosas, y no vale. Y cuando esa gente escucha las buenas noticias del Evangelio, en vez de ver, mientras dicen yo veo, Cristo dijo ya no pueden ver y son cegados ellos. Es una paradoja, pero es así. Algunos, dijo el rey Salomón, ¿verdad? Él dijo, algunos pretenden ser ricos y no tienen nada, otros pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y es posible guardar y ahorrar y solo pensar en el dinero mientras uno lo pierde. Pero alguien que no tiene mucho, pero siempre busca invertir su dinero en cosas provechosas, puede enriquecerse. Y es como, pero yo no pensaría, ¿verdad?, que fuera así. Pero es así. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que aun si alguien está muerto por haber creído en Cristo, Cristo quien resucitó de entre los muertos, Él puede resucitar a tal persona, no importa que ya esté muerta la persona. Podemos ver que vamos a tener que hacer todo lo posible para prestar atención, ¿verdad? Porque es medio difícil de escuchar. Pero estoy confiado que ustedes pueden tratar de prestar atención. Claro que Cristo dijo que yo soy la resurrección en la vida. Y eso requiere fe, ver eso, ¿verdad? Ahora, Cristo ya ha resucitado de entre los muertos, y de nosotros es creer ese testimonio. Él había aparecido a cientos de personas y nosotros tenemos que creerlo, ¿verdad? Y nuestra esperanza está en Cristo, en su venida, en su regreso. Y como sabemos, si morimos primero, que Él nos va a hacer algo muy especial y ponernos, ¿verdad?, en posiciones especiales aún en su reino. Vamos a tratar ese tema un poco esta tarde. Porque Él ya resucitó de entonces los muertos. Es la garantía que eso realmente va a acontecer en algún momento. Y si nosotros pertenecemos a Él, nos va a resucitar. No importa si está muerta la persona. Amén. Y ahora, en otro sentido, es otra paradoja, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la Biblia y lo recibimos, la Biblia dice que está bien eso, y luego la persona debe ser bautizada. Y el bautismo representa la muerte, pero no la muerte para estar muerto, es para poder vivir en Dios, en Cristo. Y es otra paradoja, nosotros morimos a nosotros mismos para poder vivir en Cristo. Y la mentalidad carnal no puede percibir estas cosas. Nosotros sí somos creyentes, porque nosotros las percibimos espiritualmente, ¿verdad? Pero somos muertos a nosotros mismos para poder vivir en Cristo y disfrutar de una vida más abundante. Todas estas son paradojas. Y hermanos, esta noche vamos a tratar un tema que es una paradoja, y es
puedo hablar así, ¿verdad? Ahí está. Amén, amén. Bueno, esta noche vamos a tratar una paradoja que es una paradoja de las paradojas. Y bueno, cuando regresaron los Pérez de su viaje a los Estados Unidos, ellos trajeron con ellos dos banderas, ¿verdad? ¿Dónde están esas banderas que representan lo que es una paradoja de veras? Está por ahí, ¿verdad? Que representa a Cristo. Cristo es como un león. Y Cristo también es un cordero. Normalmente no es verdad que los leones están devorando a los corderos en la naturaleza, ¿verdad? O en el Antiguo Testamento que los corderos siempre los vemos apareciendo, teniendo que ser matados, ¿verdad? En holocausto, una ofrenda, para representar todo lo que es el pecado ante de Dios. Y una paradoja, una imagen tan linda que se usa en las Escrituras es la imagen de un león para representar a Él en quien hemos confiado, en quien hemos creído. Un león, Jesús es el león de tribu de Judá. Y luego un cordero también, el cordero de Dios, como Juan el Bautista señaló, ¿verdad? Al testificar sobre quién es Jesús, y aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, un león, que también es un cordero. Lo que vamos a hacer esta noche, hermanos, es buscar ciertos pasajes claves para, espero, poder mejor entender y apreciar quién es nuestro Señor Jesucristo, siendo el león de tribu de Judá, pero también el cordero. Y estas cosas no contradicen una a la otra, ¿verdad? Corresponden en manera maravillosa y hermosa, aunque sea algo de una paradoja. Y vamos a empezar por ir a Génesis 49. Génesis 49. Ahora, muchas veces el león se conoce como el rey, ¿verdad? Es el rey de orden terrestre a causa de su valentía. ¿Y para quién retrocede un león? Para nadie, ¿verdad? No va a retroceder. Si alguien se encuentra con un león, va a tener problemas probablemente, especialmente si el león tiene hambre, ¿verdad? Es por su valentía, es muy respetado el león. O por su ferocidad. Su ferocidad también, si él se determina a hacer algo, no va a retroceder para nadie, para nada. Y va a cumplir con su propósito, ¿verdad? Y bueno, esta imagen empieza en Génesis 49, para dar algo del contexto. Dios ya le había dado promesas a Abraham, ¿verdad? Que por medio de Abraham iba a venir algún descendiente que iba a bendecir a todas las naciones. Y luego más tarde Dios le revela un poco más sobre los detalles de la promesa de que también iba a ser un rey por medio de él, que iba a poder bendecir a todas las naciones. Y luego vemos el nieto de Abraham, dándole a Judá una profecía sobre qué podía esperar en cuanto al linaje de Judá, los 12 tribus de Israel, ¿verdad? De Jacobo. Y vamos a leer 49, versículos 9 y 10. Una profecía hecha a su hijo Judá. Y dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Ahora, ya ha hablado sobre cómo Judá será como león, y ya menciona un cetro, y un cetro representa ¿qué realidad? Si alguien tiene un cetro, es un rey, ¿verdad? Por lo menos alguien con autoridad. Y versículo 10 dice: ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Un rey iba a venir por medio de Judá, alguien para ejecutar la ley divina. La ley divina. Un rey como un león, ¿verdad? Y legislador. Alguien que legisla es alguien que tiene que ejecutar la ley, saber qué es la ley y ejecutarla bien. Esta profecía dice que por medio de Judá iba a venir alguien así, un rey. Y ahora, una palabra, ¿verdad?, que se usa aquí, Silo. Hay en el mundo
teológico, digamos, hay algún debate de qué exactamente quiere decir Silo, pero muy pocos pueden debatir el hecho de que quiere decir algo como Él a quien pertenece. Él a quien pertenece. Y ahora, si quiere decir Él a quien pertenece, hasta que venga Él a quien pertenece, la pregunta es, ¿qué le pertenece? ¿Verdad? Y aparece en un contexto donde Dios está aclarando qué son las promesas hechas a Abraham, cómo se van a cumplir. Y Dios había dicho específicamente que por medio de los descendientes de Abraham iba a bendecir a todas las naciones, que tiene que ver con algún tipo de reino, ¿verdad? Está hablando sobre a quién pertenece el reino. El reino. Y alguien podría pensar, ok, si a esta persona le pertenece algún reino, sobre Israel capaz, porque no es verdad que eso se cumplió en David, que era un rey, ¿verdad? Y luego Salomón, y luego claro que el reino fue dividido, pero capaz ya se cumplió esta profecía. Y la verdad, hermanos, es que todavía no se cumplió en su profundidad. Porque mira cómo termina versículo 10. Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y ahora, el pueblo sería el pueblo de Israel, ¿verdad? Era un pueblo. Pero si queremos hablar sobre todos sus vecinos y los pueblos que le rodeaban, estamos hablando sobre un reino más amplio que simplemente Israel. Y lo que vemos esta profecía mientras desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que por medio de Judá iba a venir un rey quien es como un león y cumplir los propósitos de Dios. Iba a reinar no solamente sobre Israel, iba a reinar sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos. Una profecía sobre el reinado del Mesías, del Hijo de Dios, el león de tribu de Judá, que iba a ser feroz en su determinación de cumplir la voluntad de Dios y las profecías bíblicas. Como el león viejo cumplirá su propósito con valentía y ferocidad. Ahora vamos a ir al fin de la Biblia, donde vemos esta imagen de vuelta y luego la vemos en el contexto de una paradoja. En Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Apocalipsis es capaz el libro más difícil de entender y de interpretar bien en la Biblia porque es un libro apocalíptico, profético y se usa muchas imágenes, muchos símbolos para ayudarnos a entender la visión que tenía el apóstol Juan. Y muchas veces describe cosas literales que se van a cumplir. Y a veces diferenciar lo que es una imagen de un símbolo o de un acontecimiento literal en la tierra, ¿verdad? Mientras desarrolla poco a poco, es medio difícil y tenemos que tener mucho cuidado. Pero cuando entendemos el mensaje básico de estos versículos, creo que el significado está bastante simple. Y vamos a leer versículos 1 a 5. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Antes de leer versículo 6, tenemos que mencionar un par de cosas aquí. En versículo 2, dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahora, mientras seguimos leyendo qué pasa en Apocalipsis, básicamente al abrir ese libro, se desata todo el infierno sobre la tierra para que venga Cristo en la segunda venida sobre ese caballo blanco, ¿verdad? Para establecer su reino después del juicio
bueno, uno de los últimos juicios, y luego entendemos, viene el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Pero habla sobre la gran tribulación que va a acontecer en algún momento, que precede la venida de Jesús para reinar. Entonces, ¿quién es digno de abrir? ¿Quién tiene la autoridad de terminar, de finalizar todas estas cosas? Hermano, es una referencia al título de propiedad de toda la tierra. ¿A quién pertenece el abrir el libro? Y dice, pertenece al león de tribu de Judá. Él es el único justo que ha vivido en tal manera de agradar a Dios en todo lo que hacía. Y es digno de reinar por eso. En algún momento Jesucristo va a reinar. Muchos han querido, pero no han podido reinar en un sentido mundialmente. Algo muy interesante que ha pasado de recién en la historia humana. Siglo XX, Cristo profetizó, ¿verdad? Mientras la raza humana se iba a acercar a los tiempos finales, que iba a ser guerras y rumores de guerras. Y hermano, no es por casualidad que en el siglo pasado había una guerra mundial en los 20, muchos países del mundo involucrados en luchar el uno con el otro y matar a los, ¿verdad?, de los otros países. Luego la Segunda Guerra Mundial. Y no es interesante que los líderes de los países que básicamente desataron esa guerra hablaron utilizando algunos términos bíblicos. Y tenemos que preguntarnos, ¿y fueron controlados por qué espíritu? Por ejemplo, el dictador de Italia, Mussolini se llama, ¿verdad? Él estaba plenamente convencido de que por medio de su liderazgo iba a avivar el imperio romano. El antiguo imperio romano iba a avivarlo. Que Europa tenía un futuro impresionante y brillante por medio de su dictadura, su liderazgo, ¿verdad? Y ahora, la Biblia también habla sobre el avivamiento del Imperio Romano. Parece cuando habla sobre Anticristo, ¿verdad?, que iba a surgir por medio de todo ese ambiente. Parece que habla sobre una Europa avivida, digamos. Adolf Hitler, el dictador, él buscaba convencer a los de Alemania de que cuando ellos lograron saquear toda Europa y luego iban a buscar, ¿verdad?, saquear Inglaterra, luego los Estados Unidos, luego todo el mundo, él buscaba convencer a los de Alemania de que vamos a experimentar 1000 años de paz, un reinado de Alemania sobre la paz de toda la tierra. Ese hombre era inspirado, pero hermanos, no por el Espíritu de Dios. Y no es irónico y no es por casualidad. Hablaba en esos términos, ¿verdad?, de conquistar a toda la tierra por medio de matar y eliminar a los que fueron supuestamente inferiores. Las promesas fueron hechas, hermanos, a los judíos. Y Dios está dispuesto a incorporar a todos los gentiles en este plan maravilloso. Es el león de tribu de Judá. El Mesías iba a ser judío. ¿Y qué buscaba hacer Adolf Hitler, inspirado por ese espíritu? Buscaba matar a todos los judíos. ¿Y por qué espíritu entonces fue controlado este hombre? Y él creó un caos en todo el mundo, una guerra mundial. Y la verdad es que muchos han querido reinar en este estilo. Y hay solamente uno que va a poder. Amén. Y eso es Jesús, nuestro Señor. Porque Él es el león del tribu de Judá. Y la manera en que Él hace la guerra es muy distinta de cómo gobiernan los líderes y los políticos, los dictadores de este mundo. Él es justo en todo lo que hace. Y la manera en que cumple con su justicia la ley divina de Dios es con ferocidad y nadie lo puede detener. Amén. Era así en su primera venida y va a ser así, hermanos, en su segunda venida. Nadie lo va a poder detener. Va a ser maravilloso. Y 5:5 dice que el apóstol Juan empezó a llorar porque nadie fue hallado que pudiera abrir ese libro
Y dice que uno de los ancianos me dijo, no llores. No sé si ustedes han llorado sobre esto, pero cuando se ve la situación fea del mundo, ¿verdad? ¿Dónde están los líderes y los políticos? Y hay algunos, me parece, hermanos. No quiero maldecir a ningún político, mejor orar por ellos, ¿verdad? Y tratar de respetarlos en todo. Pero con frecuencia se ve la corrupción en la política. Y eso nos debe molestar, hermanos. Debemos orar por nuestros líderes, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta de que, ¿y dónde están los justos que realmente amen a la gente, que busquen lo mejor para la gente, que estén dispuestos a sacrificarse a sí mismos por la gente, para el bien del país y del mundo? Hay muy pocos, muy pocos. Y por eso nadie fue hallado. Nadie fue hallado. Y Juan empezó a llorar. Cristo nos enseñó que debemos orar por la venida del reino de los cielos. No debemos ponernos contentos, hermanos, con el estado presente de las cosas. En comparación a cómo será el reino de Cristo, hermanos, este es caótico y es algo mucho mejor que lo estamos esperando, ¿verdad? Y es fácil deprimirse hasta en el mundo de hoy. Aún con Cristo a veces tenemos que luchar con eso, porque a veces las cosas son difíciles, muchas veces las cosas no son justas. Pero hermanos, ahí nos acordamos de que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, el león de tribu de Judá. Y va a venir en algún momento. Y podemos ponernos contentos. Amén. En ese hecho. No llores. Extrañamos a Jesús. Si pertenecemos a Jesús, debemos extrañarle. Y orar, Cristo, estoy listo. En cualquier momento, Padre Celestial, pedimos que envíes a Jesús porque sabemos cómo será. Y lo extrañamos ya. Yo quiero ver su cara. Yo quiero vivir en ese reino. Amén. Yo quiero ayudar en ese reino, porque va a ser un reino de justicia, de alegría, de gozo, de paz, de seguridad. Muy diferente de muchas veces lo que tenemos, ¿verdad?, en esta tierra. Porque en estos momentos, ¿quién es hallado? Y lo que dice en versículo 6, ¿verdad? No, perdón, no vamos a ir ahí todavía. Dice que es la raíz de David, la raíz de David. David, el gran rey, hoy en día la bandera de Israel tiene la estrella de David, porque todo el mundo reconoce que David era un héroe, un rey muy especial. Hasta el día de hoy es reconocido como el héroe, ¿verdad?, de la nación, la estrella de David en su bandera. Pero David descendió de Judá, y muchos judíos piensan, wow, las profecías se cumplen en él, pero no es verdad, porque no era rey de todos los pueblos. Alguien va a ser rey de todos los pueblos. Pero Cristo descendió de David. Y hay varias profecías que hablan sobre eso, ¿verdad? Y los judíos a veces piensan, pero no hay más grande, no puede haber más grande que David. Y por eso se ve el debate entre los líderes judíos y religiosos en el primer siglo y Cristo. Bueno, si no va a haber más grande que David, David mismo escribió en Salmo 110, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, así que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si el hijo de David, el Mesías que iba a aparecer en algún momento, es más grande, entonces, ¿por qué lo llama Señor? ¿Quién es el hijo entonces? Y el punto de Cristo en ese debate es que el hijo de David iba a ser más grande que David, porque él iba a reinar sobre todos los pueblos. Es la raíz de David, dice ahí en versículo 5. Y bueno, este león entonces reinará con valentía y ferocidad santa. Y luego vemos la paradoja. La paradoja se ve en versículo 6. Apocalipsis 5, versículo 6. Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora, se leen varios detalles, ¿verdad? Que cada uno tiene su significado y no vamos a tener que poder tratarlos esta noche, pero si ustedes
se animan a aprender más sobre la escatología, bueno, el pastor Archie, según lo que entiendo, va a empezar prontamente una serie sobre la escatología y ustedes pueden venir, ¿verdad?, para escuchar. Pero sí lo que vamos a tratar esta tarde es el hecho de que el león también se menciona en 5, luego se nombra el cordero inmolado aún. En vez de exigir que suframos para ser salvos, el león se dispuso a sufrir por nosotros. Y ahí ve el significado de las crónicas de Narnia, ¿verdad? Que C.S. Lewis se animó a cómo puedo presentar capaz la paradoja más maravillosa de las escrituras en forma de un libro y luego forma de una película. Que el león se dispuso a morir en nuestro lugar para ser un rescate, para libertarnos de ser esclavos al pecado y luego darnos una posición increíble de poder ser sacerdotes a Él y también reinar con Él. La tentación en Apocalipsis es ver cuando los creyentes dicen gracias Dios por habernos calificado para poder reinar con Jesús. Reinar es espiritual nomás. No, hermano, no es espiritual nomás. Habla sobre la venida del león de tribu de Judá y los suyos les estará ayudando en la administración de su reino. Hay simbolismo acá, obviamente. El Apocalipsis no intenta que entendamos que Cristo literalmente es león. Claro que no. O Cristo literalmente es cordero. Por supuesto, ¿verdad? No es cordero literalmente. Pero Él comparte las características de un león o de un cordero que fue inmolado para los pecados en el Antiguo Testamento. Y a veces distinguir, ¿verdad?, los papeles de cada metáfora, digamos, a veces nos cuesta un poco. Pero hay un versículo que habla sobre qué es el papel en estos momentos de Cristo, quien fue inmolado como un cordero por nuestros pecados. Hay un versículo en Hebreos 2, ustedes no lo busquen, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A veces como la iglesia, ¿verdad?, nosotros quienes pertenecemos a Jesús, a veces nuestro número es pequeño y a veces somos perseguidos, o a veces la gente se burla de nosotros, a veces somos más pobres que los conocidos, respetados del mundo, y por eso a veces la gente nos despide como si no fuéramos importantes, ¿verdad? Al mundo no somos importantes. Hemos creído en Jesús, y ¿qué hizo el mundo con Jesús? Lo rechazó, lo crucificó. Pero eso no quiere decir que no es el león de tribu de Judá que está en marcha en cumplir todas las profecías bíblicas. Y nos gozamos por fe en ese hecho. Pero lo que pasa es ahora vemos a Jesús, que fue hecho poco menor que los ángeles, en otras palabras, se hizo carne, ¿verdad? Y coronado con gloria y honra para sufrir. Estos son, hermanos, los momentos de sufrir, de identificarnos con Cristo y los sufrimientos y su fidelidad a las promesas de Dios. Y Dios no es injusto de olvidarse de nuestra fidelidad, porque en algún momento viene también el león del tribu de Judá. Dios eligió desde el principio que por medio de un cordero entendamos tres realidades divinas. Ese león también es el cordero. ¿Y qué son las tres cosas que debemos entender a la luz de que Cristo también es un cordero? Y la primera cosa, hermanos, es el hecho de que Dios nos ama. La Biblia dice que no era Dios que se alejó de nosotros. La gente incrédula muchas veces lo usa como excusa. ¿Dónde está Dios si hay tantos sufrimientos en el mundo? Dios no se alejó de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Somos rebeldes por nuestra naturaleza. Y aún al saber la voluntad de Dios, no se está dispuesto a hacerla. Y pensamos que Dios se alejó de nosotros. Es una excusa, hermanos. Puede ser que la persona genuinamente esté confundida y piensa que es así, pero no es así, ¿verdad? De nosotros era la caída, de nosotros era la rebelión. Como una raza, individualmente,
Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Pero en ese momento de ser, pero yo los creé y ustedes se van a rebelar contra mí, en vez de decir, bueno, yo los dejo y dejarnos en un infierno. Él nos da su palabra, Él nos envió a su Hijo para que quedemos sin excusa de persistir en nuestros pecados, en nuestra oscuridad, para que creamos en Jesús. Es por eso que lo envió. No es una buena excusa. De nosotros era la caída, pero de Él eran los pactos, que quiere decir que siempre Él ha buscado manera de relacionarse en manera amorosa, perdonadora con nosotros. Siempre Dios ha sido así. Y nos extiende su misericordia para que entendamos, Dios no se alejó de mí, yo me alejé de Dios. Y en este momento Dios me extiende su amor y su perdón en la persona del Cordero. Él quiere que entendamos que Él nos ama. No se alejó de nosotros y nunca se va a alejar de nosotros. Tenemos que entender eso por medio del Cordero. La segunda realidad, por medio de un Cordero, que podemos entender es que el pecado tiene su paga. Versículo bien conocido, ¿no? La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paga. Podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué requerir que un corderito tan precioso, ¿verdad?, se muera? Capaz a Dios le gusta la muerte. Yo lo digo por casualidad. No parece que Dios sea vegetariano, si estamos en duda sobre eso, ¿verdad? Porque alguien hay que matar un animal, ¿verdad?, para poder comer la carne. Pero en el principio parece que los seres humanos eran más vegetarianos. Capaz seremos también más tarde, no sé exactamente cómo será. Pero aún así, no es que a Dios le gusta la muerte. En un ser humano, sobre los animales, me imagino que no. Pero no es que a Dios le gusta la muerte. Cuando un cordero en el Antiguo Testamento tuvo que morir, bueno, era bastante cruento, ¿verdad? Hay testimonio de que a veces en el atrio del tabernáculo del templo había mucha sangre, a veces a matar como miles de corderos y otros animales también. A Dios le gusta la muerte. No es que a Dios le gusta la muerte. Dios quiere que entendamos que el pecado es serio y el pecado tiene su paga, y a Dios el pecado le es abominable. Y todo el sistema de los sacrificios, y luego culminando en la venida de Jesús, el Cordero de Dios, ser humano, Hijo de Dios, que murió en nuestro lugar, todo eso era para frenar la muerte, no para promoverla, porque Él quiere que entendamos que el pecado tiene su paga, es abominación. Él requiere que la sangre se derrame. ¿Por qué le gusta la muerte? No, hermanos, para que entendamos que tiene su paga y es serio y debemos detenerlo. Yo voy a leer un versículo en Romanos 7 que habla un poco más sobre la relación entre el pecado y la muerte. El apóstol Pablo dice en 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En otras palabras, cuando alguien es pecador, cuando alguien anda en pecado, la muerte está en acción en su vida y por medio de su vida. No tenemos que pensar, ¿verdad?, en mucha profundidad para imaginar cómo es. Yo recuerdo la primera vez que venimos, creo que era la primera vez que venimos a Colonia como misioneros. Visitamos a una mujer en el hospital que estaba por morir, su condición era horrible, ¿verdad? Y al aprender un poco más sobre la situación, el hijo me dijo, no se ve bien, pero lo que pasa es que mi padre se divorció de ella hace poco tiempo. Y luego él tomó todo. Él la dejó con nada, sin casa, sin dinero, sin una cuenta bancaria, ella queda con nada. Y después de aprender de todo esto, ella descendió en este abismo de salud y de espíritu y
ella estaba por morir. Y según lo que me contaron, días después esta mujer murió. Y ahora cuando la Biblia dice que el pecado, avaricia, odio, amargura, está en acción en la vida de una persona, ¿qué es el resultado? La muerte. Y eso es lo que pasó con esta mujer, ¿verdad? Murió a causa del pecado de su esposo. Y no sé cómo es el esposo, pero el pecado también está en acción en su vida, ¿verdad? A veces es más fácil dar la muerte y tratar de evitar las consecuencias, pero ahora yo pienso en un ser querido mío en los Estados Unidos. Me dijo, hace 5 años, al querer divorciarse de su esposa, pero yo no puedo vivir con ella. ¿No es verdad que Dios quiere que yo esté contento? Bueno, Dios quiere que estemos contentos, pero quiere que también seamos gente santa, ¿verdad? Que hagamos su voluntad. Y hermanos, yo podía pasar un rato con esta persona cuando fuimos en junio. Su vida, estamos orando por él, pero es desastrosa. No sé cómo decirlo, perdón. Desastrosa, gracias. Porque lo que pasó es él se divorció de su mujer para otra mujer y ya esta mujer lo dejó. Hermanos, estaba invirtiendo en el viento. Porque la muerte está en acción en la vida de esta persona. Y cuando nosotros elegimos pecar, cuando nosotros elegimos romper la voluntad de Dios en ignorancia o a veces voluntariamente, la muerte está en acción en nuestras vidas. La palabra de Dios no miente. La paga del pecado es muerte. Hay un versículo en 1 de Timoteo, ustedes no lo busquen por favor. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. En otra palabra, cuando alguien persiste en pecado, ¿verdad? Muchas veces se conoce. Y cuando pasa en la iglesia debemos buscar, ayudar a esa persona, rescatar a esa persona de la manera correcta, una persona con la otra, o a veces una con dos. Y ellos persisten en ese pecado, bueno, hay medidas que Dios nos ha dado, medios para disciplinar a la persona, pero siempre mejor tratarlo privadamente. Y esa es la voluntad de Dios también, que empecemos así. Pero este versículo dice que muchas veces se hacen patentes y otras veces se les descubre después. Es posible pecar sin que nadie lo sepa aquí, actualmente capaz, pero eso es imposible esconder algún pecado de los ojos de Dios. Y el león del tribu de Judá es muy celoso de que la iglesia sea santa. Y es muy celoso también de perdonar a la gente para que no persista en su pecado, con la muerte en acción en sus vidas y dándola también a los demás. Pablo, cuando predicaba a los incrédulos en Atenas, se dijo esto: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, va a haber un juicio, hermanos. Y el estándar es la justicia perfecta de Jesús. Y la única manera de ser probado es por medio de venir a Dios por medio de Jesús y humillarnos para que Él nos viesta con su justicia y su gracia y su amor para hacer la voluntad de Dios. Semejante a un león que va a hacerlo no importa lo que me pase, con esa ferocidad santa de decir no al pecado y para poder presentarse ante el juicio, porque va a pasar. Y no se puede dar una excusa, pero yo no veo a Dios. Si Dios me hubiera parecido capaz para decirme qué espera de mí, entonces yo hubiera creído. La Biblia dice que ya no queda excusa porque Jesús vino y Dios lo resucitó de entre los muertos, dando fe a todos.
En otras palabras, cuando alguien dice, yo no voy a creer en Jesús, no es por falta de tener la oportunidad de tener una fe que Dios precisa de todos nosotros, es por rebelión. Porque el testimonio de Dios y de cientos de testigos es que Dios lo levantó de entre los muertos. Y al creer eso, hermanos, una persona puede ser salva y puede escaparse de persistir, ¿verdad?, perdido en los pecados. Entonces, Dios desea una relación con nosotros. Eso se aprende claramente de esta imagen de que Cristo es un cordero. Y aprendemos que el pecado tiene su paga. Si no en esta vida, hermanos, seguramente en la próxima. Y el pecado se puede perdonar, que obviamente es la buena noticia para todos nosotros. El pecado se puede perdonar. Vamos a buscar un pasaje más en Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, versículos 13 a 15, los vamos a leer. Colosenses 2, versículos 13 a 15. 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, hermanos, cuando alguien está en Cristo, ¿cuántos pecados les son perdonados? Todos los pecados, y tiene que ser así, ¿verdad? Para limpiarnos la conciencia, para despertarnos a las buenas obras. Y 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora está hablando sobre cuando un criminal murió o fue matado, ¿verdad?, por las manos del Imperio Romano, como fue matado nuestro Señor Jesucristo. Ellos pusieron algo de una señal o un cartel por arriba en la cruz para señalar que era el crimen. Obviamente no pudieron poner nada en cuanto a Jesús, era solamente el rey de los judíos, porque Pilato no vio nada mal, ¿verdad?, en la vida de este hombre, no había hecho nada mal. Pero ahí se escribe el crimen. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es cuando Cristo murió, en vez de la deuda de él, lo que debía a Dios por haber roto la ley de Dios, no la rompió. Él murió en nuestro lugar, y así que cuando él murió, nuestra deuda era ahí clavada a la cruz de Cristo. Muriendo él en nuestro lugar, semejante como un cordero, podía dar esa seguridad de que, bueno, ya puedo tener el favor de Dios porque yo he hecho mi deber. Yo he ofrecido un cordero admitiendo que he pecado, buscando restauración por fe con mi Dios. Y cuando Cristo murió, hermanos, era para poner un fin a todo ese proceso y proveer la oportunidad de ser perdonado una vez para siempre. Y cuando murió, nuestra deuda, si lo hemos recibido, si nos hemos arrepentido, creído en Cristo, nuestra deuda fue clavada ahí en la cruz con Cristo, eliminando toda nuestra deuda las varias veces, cientos de veces o más, ¿verdad?, que hemos roto la ley de Dios, en espíritu o en la acta. Nos perdonó todos. Y luego dice 15, que representa bien, ¿qué es esta paradoja? Porque cuando se piensa en una cruz, normalmente es una derrota. Hay que morir en vergüenza como un criminal común. Y 15 dice esto, vamos a leerlo. Cuando él murió, mira que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Y luego dice, él despojó. ¿Verdad? La mente natural ve a Cristo crucificado, los dolores, la sangre, los sufrimientos. Y luego, claro, también la resurrección luego. Pero despojando a los principados y las potestades, él está hablando sobre cómo Satanás quiere usar las cosas buenas como la ley de Dios en nuestra contra. ¿Está bien eso? Que Satanás quiere usar las cosas divinas en nuestra contra.
Él lo hace en las vidas de los incrédulos, también a veces en las vidas de los creyentes. Si alguien es creyente, sería, yo me siento que nunca puedo agradar a Dios. No puedo hacer lo suficiente para recibir su favor y su perdón. Y siempre tengo que trabajar más y no puedo lograr. Hermanos, Dios no quiere que pensemos así. Capaz tenemos que hacer algo más en algunos casos, pero hermanos, perdonándonos todos los pecados. Y si todos los pecados no son perdonados, y por medio de creer en Cristo recibimos el favor de Dios, de ser hechos sacerdotes y reyes ante Él, no dependemos ya de nuestra justicia. No es una excusa de ponernos perezosos, el opuesto. A la luz de la limpia conciencia que tenemos en Cristo, debemos ponernos muy trabajadores para el Señor y su gloria, porque es digno y nos perdonó de todo. Pero si pensamos y estamos en Cristo, yo no puedo tener el favor, tengo que hacer algo diferente, algo más. No es así. Satanás quiere usar las cosas buenas en nuestra contra. Y cuando Cristo murió, también fue clavado a la cruz ese acta de todo lo que debíamos a Dios. Ya podemos gozarnos en su perdón y en el favor pleno de Dios. Y a veces en la vida de un incrédulo, Satanás puede usar las cosas divinas en su contra. Mira, guardar todos los mandamientos de Dios, hacer de mi vida santa, no, yo no puedo cambiar, es demasiado para mí. ¿No, verdad que se escucha esa excusa con frecuencia? Tranquilo, no, yo no soy ese tipo de persona que va a la iglesia. Yo no puedo cambiar, la verdad. Hemos hablado con tanta gente que siempre ofrece esa excusa. La Biblia dice, al creer en Cristo, se puede hacer santo, porque la santidad es de Él, y nos es dada como regalo, como dádiva. Tenemos que buscar convencer a la gente de eso. Que no es algo que ganemos o trabajemos para lograr, es lo que Cristo hizo, y dice que esta exhibición del perdón fue pública en la cruz y en la resurrección, para que no tengamos que dudar si realmente es así. En Cristo ya tenemos el favor de Dios. Triunfó sobre Satanás y todas sus huestes en ese momento. Y la cruz, un símbolo de vergüenza, de derrota, se convirtió en una realidad de triunfo para los creyentes. Cristo murió con valentía, con ferocidad santa. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mi propia voluntad. Nadie me la quita. Tenemos que entender eso. Que quiere decir que el león se manifestó, se convirtió en el cordero para nosotros. Él es el único rey de la vida. Y hermanos, al acordarnos de estas realidades, espero que podamos entrar en la iglesia, a ver estas banderas, acordarnos de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y la batalla que ganó y la batalla que va a ganar como el león. Nadie lo va a poder detener, hermanos. Y si nosotros pertenecemos a Él, podemos gozarnos en ese hecho. Ya pertenecemos al justo, al gran rey, al león de tribu de Judá. Vamos a esperar en Él y pedir que Él venga prontamente también. Poner un fin al caos y las abominaciones que se cometen, ¿verdad?, en el mundo. Va a serlo así. Si alguien no es creyente, entonces saber que el león se convirtió en un cordero por amor para con usted. Y Él quiere salvarte. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, admitir que es así como Dios dice que es. Yo estoy de acuerdo. Y recibir a Jesús para que sea el Salvador, la esperanza de tu vida. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pastor Archie.